En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Estamos ahora en el capítulo 11 del libro de Romanos, donde Pablo enfatiza que el pueblo de Israel no ha sido totalmente desechado de parte de Dios. Es que a través de toda la historia Dios ha ejercido su derecho de escoger personas. Esas personas que Dios escoge es para salvación. Las escoge Dios no solamente en un lugar de la historia de cada uno de esos individuos, sino que Dios, a la luz de las Escrituras, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que también determinó nuestro destino predestinándonos, y también en el momento exacto de la voluntad divina establecida por Él para llamarnos, nos llamó por su gracia, por el poder del Espíritu, para que nosotros creyésemos en Cristo y seamos salvos por medio de Él. Y en el capítulo 10, Pablo les habló a los judíos, a los israelitas, diciéndoles que no es posible que el ser humano sea justificado por las obras de la ley, porque todos tenemos la tendencia a pecar y todos somos pecadores. Pero que Jesucristo ha resuelto el problema del pecado muriendo por los pecadores, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Así que el castigo de nuestro pecado, que es la muerte, recayó sobre Jesucristo, que tomó el lugar de nosotros allí en la cruz. Y que este mensaje de redención, este mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados, tiene que ser proclamado, tiene que ser anunciado a toda criatura en todas las naciones, para la gloria de Dios y para la salvación de aquellos que crean. Y Pablo en el capítulo 10, el día de ayer, hablamos de que el método que Dios ha utilizado para que las personas puedan ser salvas es a través de la proclamación de estos hechos históricos y también redentores que Jesucristo realizó en la cruz. Y que lo único que tenemos que hacer es poner atención a este mensaje de salvación y cumplir con dos requisitos: arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como aquel que tiene poder para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que abordó el apóstol Pablo en el capítulo 10. En el capítulo 11, Pablo, seguramente pensando en las preguntas que los judíos le solían hacer, quizás le preguntaban: entonces, Pablo, ¿es que Dios ha desechado a su pueblo? Y luego ellos decían que no era posible porque Dios es veraz y Dios tiene que cumplir su palabra y cumplir también con su pacto. Entonces Pablo dice en el verso 1 en adelante del capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es un enfático no, diciendo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ciertamente, dice Pablo, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis
¿qué es lo que dice Elías en la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, en el tiempo en que Pablo está escribiendo la epístola, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, si fuese de otra manera, la gracia no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que no podemos de ninguna manera ser justificados y ser salvos y perdonados nuestros pecados en una mezcla de obras y de gracia. Es imposible que los israelitas pudieran ser salvados por el gran esfuerzo que hacían de obedecer las leyes. En primer lugar, las interpretaban mal, les agregaban a las leyes, se hicieron legalistas, practicaron la injusticia, se volvieron orgullosos religiosos, en fin, ellos fracasaron en obedecer la ley. Entonces solamente pueden ser salvos por la fe en la obra redentora y expiatoria que Jesucristo efectuó muriendo por nosotros en la cruz. Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo dice aquí que a lo largo de la historia del pueblo de Israel siempre han habido remanentes. Siempre ha habido un grupo escogido de personas, hombres y mujeres, que Dios ha apartado y que Dios ha salvado. Y luego ilustra este pensamiento, este principio de que Dios siempre tiene a sus escogidos y salva a sus escogidos. Lo ilustra diciendo que aún en el tiempo de Elías pensaba de que el pueblo, todo el pueblo de Israel, había caído en una apostasía generalizada. Se queja delante de Dios y le dice: Señor, a mí me persiguen para matarme. Han derribado tus altares y han matado a todos tus profetas. Solamente quedo yo, decía Elías. Entonces Dios le aclara a Elías que no es así, que no solo él ha quedado. Yo me he reservado 7,000 personas, dice, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces Pablo lo que está haciendo es ilustrando, explicando al pueblo de Israel de que a lo largo de la historia de este pueblo, aunque este pueblo una y otra vez se apartó, fue a adorar los ídolos, rechazó a Dios y provocó a celo a Dios. Y no obstante que Dios los castigaba una y otra vez, ellos volvían otra vez a la idolatría, a rechazar a Dios y a cometer el pecado de apostasía. Pero no, a lo largo de esa historia, Dios siempre se reservó un grupo de personas que la Biblia siempre le llamó remanente fiel. Así que en el versículo 5, Pablo dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo está diciendo que en la época, en el tiempo donde él está escribiendo esta epístola, hay también una cantidad grande de israelitas que han sido escogidos desde antes por Dios y que son llamados por Dios para que sean salvos. Personas que son llamadas y que Dios les da la facultad de creer
para que reciban a Cristo o crean en Cristo y conozcan que Cristo es el Señor y el Salvador de sus vidas. Así que en el verso 7 pregunta, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado? Y los demás fueron endurecidos. Aquí habla de los escogidos. A lo largo del capítulo 9, 10, 11, Pablo habla de la elección de Dios, de esa elección que los teólogos le llaman incondicional, para enfatizar que la única condición para que uno sea salvo es tener fe en Cristo. Y cuando se habla de elección incondicional desde antes de la fundación del mundo, eso indica que Dios nos escogió, pero no en base de lo bueno o de lo malo que pudiéramos hacer. Aún no habíamos existido, aún no habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo, y Dios nos escogió incondicionalmente. Es decir, que simplemente por el puro afecto de la voluntad de Dios, nosotros fuimos escogidos y llamados. Eso es lo que está aquí enfatizando. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Solamente los escogidos, los que Dios escogió desde antes. Dios tiene la facultad, tiene el derecho de escoger entre muchas personas que son pecadoras, tiene el derecho de escoger a un remanente fiel. Escogió a una multitud de judíos en el tiempo de Cristo. Cuando Él resucitó, envió a predicar el Evangelio a los apóstoles. Y en las primeras predicaciones eran miles las personas que se convertían al Señor. Pablo se refiere a esas personas como escogidos, como elegidos, como predestinados por Dios para ser salvos, como vasijas para la gloria de Dios, vasijas de honra, vasijas de misericordia. Entonces Pablo está hablando de esto, que Dios siempre ha tenido un remanente fiel y que los demás fueron endurecidos. Aquí se vuelve a hablar de la palabra endurecimiento, como se habló anteriormente cuando Pablo está poniendo como ejemplo al faraón, que Dios dejó en la dureza del corazón al faraón, y que él persistía en su terquedad de enfrentarse a Dios, y Dios derramó 10 plagas sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo egipcio y también sobre el faraón. Aquí se declara que también a lo largo de la historia de este pueblo rebelde y contradictor, Dios los ha dejado en ese corazón endurecido. Y los demás, dice, fueron endurecidos, los demás israelitas. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso de ojos pero que no ven? Oídos que oyen pero no oyen. Eso lo que está tratando de decir es que a causa de la rebelión del pueblo, a causa de que una y otra vez rechazaron el mensaje de los profetas y que se negaron a escuchar a Dios, entonces Dios los dejó en esa terquedad, en esa dureza de corazón. Fue, como dicen los teólogos, un castigo judicial, es decir, un juicio que cayó sobre ellos. Oyendo ya no entendían, escuchando ya no escuchaban.
viendo o comprendiendo, no comprendían, porque de todas maneras el corazón de ellos estaba predispuesto a rechazar la verdad y las palabras de Dios. Así también en este tiempo hay muchas personas que se han negado a escuchar la palabra del Señor y a conformar su vida conforme a lo que está escrito en la Biblia. Y David dice también, luego habla del profeta David, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Esta actitud de rebeldía es la que mostraron los líderes religiosos del pueblo de Israel cuando Cristo vino al mundo. Cómo andaban detrás de él, pero no para escuchar, no para entender, no para oír, no para ver y comprender el mensaje que Cristo predicaba. Andaban detrás del Señor buscando una oportunidad de acusar a Jesús de algo. Lo perseguían, querían matarlo, querían destruirlo, lo aborrecían. Entonces, como ellos no tenían la actitud humilde de escuchar las palabras de Dios, cayó juicio sobre esa generación. Oyendo, no oían. Viendo, no veían. No comprendían. Dios no abrió nunca el corazón de ellos porque previamente a esa actitud rebelde ellos habían rechazado la verdad. Así sucede también. Dios les envía poderes engañosos a los que rechazan la verdad del Evangelio. Amigo y amiga, no rechace el Evangelio. El Evangelio es la verdad de Dios. En la medida que el hombre rechaza la verdad y el mensaje de Dios, en esa medida su corazón se va endureciendo hasta que cae juicio de Dios sobre ellos y llegan a llegar al extremo de lo que llegaron estos judíos, que viendo no veían, oyendo no oían el mensaje de Dios. Por eso dice Pablo, dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Este juicio cayó sobre ellos porque previamente ellos habían deliberadamente, voluntariamente rechazado la verdad de Dios y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen definitivamente en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ya de aquí, de estos versículos en adelante, Pablo pasa a explicarnos que Dios permitió ese endurecimiento para volverse hacia los gentiles, para que los gentiles tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio. En el libro de los Hechos, Pablo tenía la costumbre siempre ir a las sinagogas. Él había sido escogido para predicar el Evangelio a los gentiles, pero Pablo persistía en predicar el Evangelio a los judíos en las sinagogas, por el amor que les tenía, porque eran su pueblo, de su misma raza, de su misma sangre, y él quería que los judíos se convirtieran, pero blasfemaban en las mismas sinagogas, blasfemaban de la palabra de Dios, rechazaban a Dios y rechazaban al mensajero que era Pablo. Entonces en una ocasión dijo, pues ya que ustedes se consideran
indignos de la salvación que yo les predico, entonces me volveré a los gentiles. Entonces los gentiles al oír estas palabras del apóstol Pablo, dicen que se regocijaban, que se alegraban, porque ellos sí estaban dispuestos a escuchar, sí estaban dispuestos a creer. Así pues, entonces, por esa razón, el evangelio llegó a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos todos nosotros, de todas las razas que hay en el mundo, de todas las razas que hay en el mundo. En aquel entonces los judíos dividían el mundo en dos grupos. El primer grupo eran los judíos, los israelitas, el pueblo escogido por Dios. Y el otro grupo era el resto de todas las razas que habían sobre la faz de la tierra. Entonces Pablo dice, yo me vuelvo a los gentiles porque Dios me ha llamado a predicar a los gentiles, a ser maestro de los gentiles. Y entonces Pablo empezó a predicar y se fundaron varias iglesias gentiles y Pablo escribió 13 epístolas para que las iglesias que él había fundado y para que también las iglesias de judíos leyesen, estudiasen el mensaje de Dios que él había escrito para que la iglesia pudiera ser edificada. Entonces, amados hermanos, leamos las Escrituras, porque este es el mensaje de Dios que hay que creer. Tengamos cuidado de no endurecer nuestros corazones, que Dios abra nuestros corazones y nos llene de fe para poder vivir conforme a la voluntad del Señor, porque el justo por la fe vivirá. Hasta mañana. Mañana seguiremos hablando de estas cosas. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.